Bueno, ahora vamos a hablar del tema centroamericano que entra perfecto en esta ecuación de la relación Estados Unidos-México-Centroamérica, el nuevo papel que está jugando México en tratar de parar esta migración de centroamericanos. Y yo diría, yo que me he estado metiendo a leer, porque la verdad sabía muy poco de Centroamérica, el desastre que son los gobiernos, las instituciones en Centroamérica, Javier. Sí. O sea, la gente está yendo ahí porque efectivamente hay una crisis de gobernabilidad, de falta de Estado en muchos sentidos, ¿no? Sí, yo te diría que hay cosas que están pasando y que han estado pasando en Centroamérica que explican la ola migratoria de meses recientes. Sí. Independientemente de México, de la Cuarta Transformación, de Peña Nieto, y independientemente de Trump. Luego hay cosas que están pasando en México, independientemente de lo que está pasando en Centroamérica, que sí tienen que ver con una situación de coyuntura. Y luego, independientemente de Centroamérica y México, Trump, pues es una variable nueva, etcétera, etcétera. Pero vayamos a Centroamérica. Por eso, los tres ¿no? ensayos de la revista Nexos, que los tres muy buenos, hablan cada uno de esos temas. El de Villalobos, Joaquín Villalobos, salvadoreño, fue uno de los líderes guerrilleros del Salvador, escribe sobre Centroamérica, escribe sobre principalmente los tres países del Triángulo del Norte, si bien menciona Nicaragua. Y estamos hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras. Es correcto. Y hace un maravilloso, desde mi punto de vista, retrato de lo que está pasando y de lo que explica esta ola migratoria. Y según él, son 4 factores. Primero, explosión demográfica. Muy importante. Muy importante. Y pone sobre todo el énfasis, o sea, y si ves la natalidad, ¿verdad? Si ves esa su explicación, pone un particular énfasis, dice de manera dura que los gobiernos, las dictaduras militares eran bastante más sensatas en su manejo del tema demográfico. Con la llegada de la democracia llega al poder una élite muy conservadora, apoyada por iglesias, en plural, muy conservadores, y se desmantelan esos esfuerzos y no se hace nada para la planeación familiar, ¿no? Entonces, explosión demográfica. Segundo, debilidad del Estado. Sí. Sobre todo, pérdida de control territorial, sobre todo en ciertas zonas urbanas, semiurbanas. 3, el bloqueo, lo que él llama el bloqueo de la microeconomía. Es decir, en estas zonas urbanas donde se ha pedido el control, pues hay pequeñas y medianas empresas que algo podrían ayudar al desarrollo de esas zonas, pero como están bajo control esas zonas del crimen, ese crimen impide que esas pequeñas empresas prosperen. Y finalmente un tema de gobernabilidad, que hay sí a nivel nacional, los gobiernos que han tenido en general estos países, y reconoce que hay diferencias importantes, pues son un desastre. Ahora, el tema de las remesas en todo esto juega un papel clave. Porque, y da números, la cantidad de dinero que ha entrado a estos países es bestial, bestial. Y uno diría, bueno, ¿por qué no ayuda a eso? Y lo que él argumenta es que ha tenido un impacto perverso, porque lo que ha provocado es un énfasis en el consumo en vez de la inversión, y quien ha capturado el grueso de esas remesas es una élite empresarial rentista que utiliza ese dinero que recibe de las remesas para invertir fuera de su país. En Miami. Ahora, ¿no? Es un retrato maravilloso y muy relevante para México, por cierto, muchas de los ciertas regiones. Pero, hijo, mano, como que inherente podría estar la conclusión, Jorge, de que la democracia no ha funcionado. No voy a decir ha fracasado en Centroamérica, porque ya eso es otro... Pero no ha funcionado en Centroamérica. Bueno, mira, depende en dónde. Es muy extraño. Pasan cosas muy raras. Villalobos lo menciona, pero claro, no es el centro de su análisis. Sí. Nicaragua tiene una magnífica policía. Es un país con niveles de inseguridad y de violencia muy bajos, salvo la represión de la dictadura de Ortega a los estudiantes. Bueno. Pero eso sí, pero la policía funciona muy bien. Tiene niveles de homicidio de Europa, pues. ¿Por qué? Porque entre las pocas cosas útiles que hizo la revolución sandinista fue crear esa policía. Entonces tienes un caso, Nicaragua, donde hay muchas otras instituciones fallidas, pero sí tienes esa institución que funciona muy, muy bien. Tienes otros países, Honduras es el mejor
ejemplo quizás, donde la descomposición política, los abusos, los excesos, todo esto que está haciendo este presidente Juan Orlando Hernández, el fraude electoral con el que llegó a la segunda vez. un primer periodo, entiendo, razonablemente bueno, pero luego se enloqueció el cuate. Enloqueció porque se quiso quedar, luego pasa, se quieren quedar. Bueno, pero lo interesante de este es que, digo, si hay un narcoestado, pues es ese. Su hermano está en el bote en Estados Unidos por narco, su hijo está acusado, la esposa de su predecesor también, o sea, y él muy probablemente, bueno, ya ha sido nombrado él en el juicio en Nueva York contra su hermano, ya ha sido indiciado. Entonces, pues ese sí parece narcoestado. Entonces, no sé si es un problema de la democracia, si es un problema de una debilidad institucional ya muy antigua, de la época autoritaria y de la época democrática, de las dos. Bueno, y luego Guatemala tienes a un comediante que acaba siendo presidente, y en El Salvador, pues al parecer todo indica un gigoló, frívolo, que lo único que le interesa es gobernar a través de Twitter. O sea, parece novela de García Márquez en el siglo XXI. El retrato de Villalobos lo que muestra es que este tema centroamericano no se va a resolver porque vayas a hacer unas inversiones, pocas o muchas, porque es un problema múltiple, es un problema demográfico, es un problema de debilidad institucional, es un problema que tienes que recomponer prácticamente toda la arquitectura de esos países si quieres tener algún resultado importante en el tiempo. Por lo pronto, y este es el tema central de la nota de Jorge, ese problema de la migración centroamericana llegó para quedarse aquí durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que duren los problemas que ha descrito Javier aquí con tanta precisión. Por lo tanto, el asunto es bajo qué reglas es que vamos a tener esta realidad de 800,000 o de 1 millón de centroamericanos cruzando por territorio mexicano queriendo llegar a Estados Unidos. Bueno, pues bajo las nuevas reglas que establecieron ya, vamos a decir que lo hicieron conjuntamente, los gobiernos de México y de Estados Unidos. Son reglas tremendamente exigentes para México y en el fondo imposibles de cumplir. Lo que hace Jorge es el recorrido de en dónde empieza esta crisis con el presidente Obama en 2014 y cómo se va administrando, pseudoadministrando, atacando los momentos de conflicto hasta que llega el nuevo gobierno mexicano y dice no, política de puertas abiertas, en efecto se llenan las puertas y Trump dice no, política de puertas cerradas. Aquí en Estados Unidos y tú en México, tú tienes que cerrar Guatemala y lo que pasa por tu territorio, ahí se va a quedar. Entonces, especulando, pero no mucho, al final del ensayo, Jorge plantea lo que a mí me parece que puede ser el cambio más importante en la relación de los dos países en los años que vienen. Y es que, así como hubo y hay una política de seguimiento puntual, micro, de qué pasa con el narcotráfico, puede empezar a haber una política puntual micro de agencias estadounidenses vigilando qué pasa con la administración mexicana de la migración centroamericana. Y eso sí que equivaldría a una pequeña ocupación administrativa del territorio. Ahora, la solución que ha propuesto el presidente López Obrador, que es esta especie de plan Marshall para Centroamérica... Bueno, eso es lo que yo creo que no... Es decir, es importante hacerlo, pero... Es imposible que funcione. Parecería que puede ser una condición necesaria. Puede ser. ¿No? Puede ayudar, pero no va a ser suficiente para resolver el tema centroamericano. Lo que te dice Villalobos es que en el corto plazo convendría más que esto fuera muy enfocado a apoyar el desarrollo institucional de las policías, por eso la relevancia para México, de las policías para que recuperen el control territorial.
Puta, pero pues también que nos ayuden a nosotros. Hombre, ¿no? Porque, bueno, pues sí, ahora créeme vamos que El Salvador... Si se nos aplica, ¿no? Sí, Digo, también. No, bueno, por eso... Es una por buena eso yo creo que receta aquí regional. Hay aprendizajes y pueden ser esfuerzos en común, etcétera, etcétera. Pero lo que él argumenta es que lo que sí se puede hacer, digamos, en 3 años... Sí. Yo lo de los 3 años lo estoy inventando, yo no lo dice él, pero en el corto plazo es lograr un mayor control territorial en estas zonas urbanas, semiurbanas, donde tienen el control las bandas, los maras, etcétera, para que precisamente empiece a darse un círculo virtuoso donde se puede invertir, pueden desarrollarse micros y pequeñas Pero eso lo debe de empresas. hacer ¿quién? Estados Unidos, México. Hombre, lo debe de los hacer, dos. obviamente, para empezar, los gobiernos de Honduras, El Salvador. Ah, bueno, sí. Pero etcétera. cuando lees sobre esos gobiernos, perdón, pero... La lana. y el dinero. No hay esa capacidad, me parece. Bueno, esos hay gobiernos, ¿no? algo de capacidad, Sí. que se enfoquen en eso, no parecen estar enfocados Correcto. en eso. Dirías- Él en parte le echa la culpa a la élite. La ¿no? élite sí es muy importante. Es una élite que él juzga profundamente irresponsable respecto a lo que pasa en su país, que viven... Si algo queda claro de estos 3 ensayos, es que llevamos, no sé, 4 años hablando del muro de Trump, que es el muro que menos importa. Los muros que más importan son los muros que se han construido dentro de estos 3 países centroamericanos, los muros que estamos construyendo tristemente en México y ya en un distante tercer lugar el muro de Trump. Entonces, hombre, es muy difícil opinar sobre el muro de Trump, hacer algo al respecto, pero sí podemos hacer sobre los muros internos. En México y en Centroamérica algo pueden hacer, Leo. No, algo y claro. hay que apoyarlos. Claro, pero y hay que tratar de apoyarlos. fíjate la paradoja de invertirle dinero a crear una mejor policía en El Salvador cuando tú no la tienes en México. O sea, sí hay algo paradójico, ¿no? En esto, ¿o no? Y otra cosa ¿O no? paradójica. Perdón. Que pueda ser más rentable invertir en buena policía y control territorial que propiamente en la economía, porque lo que inviertas en la economía, mientras no tengas el control territorial, las élites, se va a ir para va a acabar en Miami. Eso lo dice Villalobos también, Sí. perdón, claramente. Pero mira, hay un elemento moral aquí que es muy ético, que es muy importante. ¿Qué es lo que realmente está haciendo Trump ahora con la complicidad abierta de México y aparentemente de Guatemala, no de Honduras y de El Salvador todavía? Y veremos. Bueno, qué Guatemala resultado. ya es país tercero bueno, seguro, ¿no? a fuerza. Lo que están Sí, sí, haciendo sí. los 3, pero centrémonos en Estados Unidos y México, es decirle a los centroamericanos, mira, esto va a ser un calvario. O sea, va a ser el peor horror que te puedas imaginar. Eso es lo que te va a pasar. Te van a asaltar, violar, extorsionar, asesinar, te vas a caer del tren y te van a tener que mochar una pierna, vas a estar detenido durante meses en Ciudad Juárez, en Matamoros, en Nuevo Laredo. O en Guatemala. En Guatemala, en Tapachula. Sí. O sea, va a ser un tal horror que mejor no le muevas. Y luego- Quédate en San Pedro Y luego de todo eso no vas a poder entrar. y no vas a poder entrar. Entonces, ese es el final del asunto. Entonces quédate en San Pedro Sula, Pero a lo no le mejor muevas. el infierno de San Pedro Sula es peor que ese Bueno, infierno. Es que ese es Pero aún, claro que aún, es. y Pues sí, probablemente claro que no sí. sea, Leo. Pero vamos a suponer que no. Realmente nos parece que No, nosotros debemos estar haciendo eso. Es un primer punto que No. subrayar. Segundo punto que sí es interesante, sobre todo para mucha gente en México, que no piensa, no quieren pensar las cosas. Gente más bien conservadora, más bien de derecha, empresarios, clase media. Si tú les dices, oye, pero tú te acuerdas el horror que fue el muro de Berlín. No, pues sí, espantoso, pero yo me acuerdo cuando se cayó el muro y bla, bla, bla. Muy bien. Oye, y a ver, alguien de esos, ¿para qué construyeron los alemanes del este el muro de Berlín? para que no dejaran de salir a su población. Exacto, no para impedir No, la entrada, sí. sino impedir la salida. Sí. Tenemos a 15,000 soldados mexicanos apostados en la frontera con Estados Unidos, impidiendo la salida de centroamericanos, no la entrada, la salida. ¿En qué cabeza cabe hacer una cosa así? Y hemos visto todas las fotos Bueno, y los videos. y lo que tú has dicho, ¿cómo diferencias a un hondureño de un mexicano? Yo creo que está muy difícil. Decirle, a ver, el mexicano sí pasa, pero usted que es hondureño no pasa. Pero Pues, es algo inmoral. Y luego un último ejemplo, que nada más yo por mis obsesiones, pero en fin, han mandado ya por avión, ahí vienen las cifras, a 1,000 cubanos de vuelta a Cuba, los mexicanos, Sí. las autoridades mexicanas. Es mandar a 1,000 personas a un infierno.
porque la vida de esos cubanos en Cuba va a ser un verdadero infierno. No los van a fusilar ya, es cierto, no los van a meter a la cárcel probablemente, ya es ganancia, pero todo lo demás va a ser un horror. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de mandar a 1,000 cubanos? Son las condiciones aquí? que ha puesto el gobierno de Estados Unidos Pues a sí, México. pues sí. Bueno, sí. A ver, pero hay- ¿qué estamos descubriendo? Pero eso lo aceptas así, Leo, y no aceptas apoyar las policías centroamericanas. Yo te diría que hagamos lo que tiene sentido hacer. Tiene más sentido pero aquí lo apoyar a discutimos Guatemala, El Salvador y Honduras. Aquí lo discutimos cuando Trump nos amenazó con ponernos los aranceles. Pues sí, pues y dijimos, bueno, ¿a qué costo? Y todo el mundo salió a celebrar de que... No, yo no. No todo mundo. Yo estuve totalmente en desacuerdo con la aceptación de los aranceles. Pero la mayoría de los Eso sí, mexicanos, pues sí. incluyendo el gobierno, salió a festejar que no hubo aranceles. Sí. Bueno, estamos pagando los costos de eso. Pues sí. Ese es los costos. Este es el costo de los Este aranceles. es el costo de los aranceles. ¿Por qué? Porque Trump nos agarró la medida. La verdad. Pero Es triste reconocerlo, pero es sí así. nos agarró de las medidas y nos agarró de dónde, ya saben de dónde agarrarnos y de dónde apretarnos. Sin duda, la presencia de Trump y las estrategias de Trump complica la cosa muchísimo. Pero si no existiera Trump, seguiríamos teniendo También. un gigantesco Bueno, por problema lo de Obama, que por- va por para eso largo. vale mucho la Pero pena. se va para resolvió largo. con Obama y Peña, Pero, más o o sea, se menos. resolvió. No nos enteramos realmente. No nos enteramos, más bien fue bastante pinche lo que hizo Obama. Y Más de lo que ahorita. Pues mira, Más de lo que está pasando ya. las curvas de deportaciones se parecen mucho. Bajan en picada las deportaciones norteamericanas y suben vertiginosamente las deportaciones mexicanas a partir de septiembre, octubre del 14. Pero siguen siendo mayores las de Obama. Las de Obama. Sí. Bueno, pues ahí está. Y yo creo que como conclusión, y esto lo dice Jorge Castañeda, esto llegó para quedarse. Ese es un poco el... Esto llegó Hay para que- quedarse. Hay Es que un mi- tema Hay muy... que mirarlo ya como parte de la realidad pública cotidiana de México. Exacto, y lo tendremos que seguir debatiendo. Por lo pronto vamos a hacer una breve pausa y vamos a cambiar de coordenadas mundiales. Nos vamos a ir ahora a analizar al nuevo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y su encomienda de concretar el Brexit. ¿Va a haber o no Brexit duro? Esa es la pregunta. Regresamos en un momento más.